31. Bienvenidos a todos y a todos. Les ofrezco disculpas tuvimos ausente casi una semana, sí, casi una semana, Guillermo. Anterior. Desde el martes, sí, desde el martes anterior estuvimos ausentes, le ofrecemos disculpas a todos, pero bueno, aquí estamos. Hemos estado viajando y a veces las conexiones o fallas técnicas no nos ha dejado ingresar. Ya la próxima semana ya estamos ya en nuestras ciudades de origen y ahí vamos a tenerlos nuevamente. El día de hoy tenemos el placer, el gusto de compartir un testimonio en vivo y en directo que nos ha llamado muchísimo la atención por la efectividad que ha tenido el accesorio cuántico. Nuestro invitado es el señor Augusto de la ciudad de Ibagué. Nos acompaña nuestro queridísimo amigo Guillermo Hernández Barbosa, terapeuta de par biomagnético. Muy buenas noches a los invitados. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, señor Augusto. Buenas noches. Gusto en saludarlos. Muchísimas gracias. Bueno, amigo Augusto, hemos visto su video, ese video jocoso que nos llamó la atención, la forma como usted se manifestó, compartiendo esa experiencia maravillosa. Hoy tenemos el placer, el privilegio de tenerlo aquí, pues nos gustaría conocer más a fondo de cuáles son esos beneficios, que nos contara un poco digamos, de sus inconvenientes, cuánto tiempo lleva con el accesorio y qué ha hecho ese accesorio cuántico en usted. Bienvenido, amigo, lo escuchamos. Gracias, muy amable por tenerme en cuenta de hacer esta magnífica presentación que yo la llamo, porque créame que yo la felicidad mía con lo que me ha pasado con el accesorio no ha sido cualquier cosa. Mi experiencia que he tenido con el accesorio cuántico, yo soy diabético hace 20 años. Después, a 17 años me dio una enfermedad que se llama polineuropatía diabética, causada por un mal cuidado de la diabetes. Eso causa tremendos dolores, ardores, y hace 17 años la tenía. Con todo fervor le digo, la tenía, gracias a esto, a esta bendita. Bendita sea. Y a Dios. Yo llegué cuando tomaba tramadol más o menos 40 gotas casi al día, y me llegué a tomar en los 17 años, si lo conocen, el tramadol, ¿no? Más de 850 frascos de tramadol. Y esos 850, esos frascos de tramadol, que eso hay gente que no tolera ni siquiera 6 gotas, imagínense, para yo tomarme más de 850, donde mis dolores y mis ardores eran día y noche, 17 años continuos. Entonces, una señora Nelly, muy amable, le agradezco mucho, de aquí Ibagué, me dijo: Augusto, yo me acuerdo de sus dolores, traje esto para ustedes especialmente, y empezó a decirme qué era lo que hacía el dispositivo, el accesorio. Entonces yo le dije: no, yo no creo en eso, porque los médicos en 17 años han dicho que no se puede mejorar esa enfermedad, y que tome tramadol, que no hay más nada. 17 años y yo suplicándoles. Entonces le dije: yo no creo en eso. Me la mostró, le dije: yo no creo. Ella, muy amable, me dijo: Augusto, coloquémosla y miremos a ver qué pasa. Dije: bueno, pues si eso es así, colóquemela. Dijo: me la voy a prestar 7 días. Le dije: listo, si eso es así. Le dije: pero yo no voy a tomar, no voy a tomar 0 de tramadol. Me dijo: no, Augusto, es que aconsejan que no dejen los medicamentos que ordenan los médicos. Le dije: no voy a tomar, le voy a llevar la contraria a usted y a los que dicen eso. Vamos a ver. Mire, ella me la trajo a las 2 de la tarde, un sábado. ¿Hace yo tenía cuándo? que tomar por la noche tramadol.
empecé a sentir un bienestar en mi cuerpo como si me hubieran dado un masaje, no sé, algo como especial. Yo me sentía ya y llegaron las 11 de la noche y yo sin tomar tramadol y sin dolor. Dijo, que va. Amanecimos el domingo. Uy, caramba. Nada de dolor. Absolutamente nada de dolor. Nada de tramadol. El domingo por la noche, lo mismo. El lunes, tampoco. Ni tramador ni dolor. El martes, menos. Dije yo, esto funciona. Ahora sí creo. Doña Nelly, hágame un favor, venga y hacemos un pedido. Entonces, la maravilla de este producto que se llama el que produce la energía cuántica ha sido de grandes beneficios para mí, empezando que la orina mía era débil, ahora es abundante. Las manos se me adormecían a las 3, 5 de la mañana que despertaba. Ya no se adormecen. Y la memoria mejoró. Pero les voy a contar algo muy especial que yo tomo el agüita iocinada. Oxigenada. No, ionizada. Esta la mantengo aquí en mi cuerpo día y noche. Esa es la amiguita especial para mí. Esta. Y esta la mantengo con mi vaso de agua. Maravilloso. Diario, 6, 8 vasos de agua diarios. Pero yo quiero decirles a ustedes que esto es vida. Esto es vida. Qué bien, amigo. Quiero compartir con ustedes. Recíbamela. ¿Por qué no me la recibe? Yo se la estoy recibiendo, amigo. Bendiciones. Entonces, muy agradecido con Dios porque él, de tanto pedirle, al fin me iluminó. Alguien se acordó de mí y muy agradecido por la compañía, por la ciencia. Muy agradecido con la señora Janet de Cali, la señora Nelly de Ibagué, y muy agradecido por todos ustedes que están dándole ese bienestar a mucha gente con mucho gusto y con todo honor. Eso es lo que más me fascina a mí, que así como yo sentí ese beneficio, lo sintiera todo mundo, en el mundo entero, y que nadie diga que no, porque esto es vida. Esto es vida y mi tarjeta no me la quitan a mí, sino hasta el día de mi deceso. No más. Me la dejan de por vida. Qué bueno, amigo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Una pregunta. ¿Hace cuánto estás utilizando el accesorio cuántico? Llevo un mes. ¿Un mes? Sí. Wow. O sea, en 30 días has visto ese beneficio que nos has comentado, en 30 días. No, yo lo sentí a los 2 días. Al día siguiente yo ya no tenía dolor, al segundo, tercero, cuarto día, yo no tenía esos dolores ni ardores porque eran tremendos las 24 horas. Esto no fallaba. Tengo aquí gente que puede afirmar la realidad de cómo yo les encargaba tramadol a toda hora, día de por medio casi. Y se cerraba la droguería. ¿Qué hubo, mi tramadol que me está doliendo? Mire que voy a trasnochar. Sí, yo pasaba derecho con esos dolores. Vea, créame, estoy feliz, pero contento y aconsejo a todos los que están escuchando, por favor, asimilen este dispositivo. Augusto. Porque esto es una bendición, vuelvo y le digo. Yo no tengo palabras como expresarme esa felicidad que yo siento después de 17 años. Maravilloso. Cuéntame, Augusto, ¿hace cuánto tiempo, qué partes del cuerpo te dolían? Todo. A mí me daban picadas en las pies, más que todo, en los muslos, en el abdomen, en los brazos, en la cabeza, en la cara. Y yo pienso que en este momento hay
en el mundo millones de personas con este problema. Hay millones, porque los millones de diabéticos que somos hartos. Y tiene este problema, lo tiene. Aún la polineuropatía diabética, la pérdida de la mielina en los músculos no le da solamente a los diabéticos, ¿no? En los nervios. Pérdida de la mielina en los nervios. Sí. Pregunto ello porque en realidad lo único que duele en el organismo humano son los nervios, porque son las únicas células sensitivas. Es decir, ninguna otra célula es sensitiva, solamente los nervios. Entonces, siempre el dolor es transmisible por la red nerviosa. Por lo tanto, la acidosis, que es lo que arde, tú dices, me arde, me ardía, ¿verdad? El dolor va acompañado con un ardor. Justamente es lo que hace un ácido. Un ácido arde. Cualquier ácido que sea, quema, ¿cierto? Es una quemazón. Entonces siente la persona un dolor asociado a una quemazón. Algo se está incinerando, algo se está quemando. ¿Por qué? Porque es una acidosis. Y la acidosis siempre será producto de una bacteria, de una o de varias bacterias. En algún momento te dijeron de alguna bacteria causante de la diabetes en ti, dentro del diagnóstico. No hubo así un examen riguroso o una atención, no, así como me está nombrando usted, no. Es extraño. ¿Es posible una bacteria? No es que sea posible, es que es indudable que sea una infección bacteriana. Más aún, se conoce cuál es la infección, se conoce la bacteria. Si tú has tenido una verdadera diabetes, entonces la bacteria se llama Clamidia trachomatis y ni siquiera vive en el páncreas, vive en el duodeno, o sea, en el abdomen, en la tripa, en el intestino delgado. Hace juego entre el intestino delgado en la parte izquierda con el riñón izquierdo y ahí se aloja la bacteria y a partir de allí puede generar, dependiendo también de dónde está el virus asociado a esa bacteria, porque una bacteria, y es una lástima que a los médicos no se les enseñe eso, que cualquier bacteria para poder ponerse patógena tiene que hacer vínculo con un virus de ADN o de ARN, no importa. El tal es que tiene que hacer un vínculo con un virus porque la bacteria carece de núcleo. El carecer de núcleo no tiene ni ADN ni ARN que reduplicar. Entonces, para poderse poner patógena o sea infecciosa, ella tiene que establecer una alianza con un virus y el virus le presta, digamos así, la carga con la cual ella se va a poner patógena. Entonces ella se pone patógena, se pone infecciosa y comienza a crecer como colonia bacteriana. Al crecer como colonia bacteriana, entonces va a producir mucha más una cosa que la ciencia médica llama mucoproteína, que es una mucoproteína ácida, es decir, es una acidosis y esa acidosis, dependiendo cuál es el virus asociado, puede interferir los ramales neurológicos y ahí viene entonces la acidificación, en este caso una neuropatía, ¿sí? Que ya pasa a ser como predominante porque sí, se dice neuropatía con un apellido que es diabético, pero entonces ya pasa a ser como que el problema no es tanto la diabetes, sino que el problema es más la neuropatía, ¿cierto? Porque finalmente el dolor es el que acapara la atención de todo, ¿sí? Okay. La situación es que
a ti se te calma el dolor y eso es el beneficio más grande que puede haber para un enfermo, ¿verdad? Humanamente entendido. Por eso es entendible que tú te emociones con tu caso porque para ti eso era lo fundamental, ¿sí? La Newmicar lo que hace es ordenarle a tu energía en general. Tu energía en general está compuesta básicamente de iones. El cuerpo es atómico. El cuerpo está hecho de puros átomos. Llámesele como se le llame. Todo está formado de átomos, excepto pues, el pensamiento, la mente y esas cosas. Pero todos son formaciones atómicas en nuestro cuerpo biológico y entonces son iones y los iones son siempre positivos o negativos. Los positivos son ácidos y los negativos son alcalinos. Entonces, la Newmicar lo que tiene es como la orden desde las altas vibraciones para ordenarle a tus iones negativos, a los que tienen vocación alcalina, iones negativos de oxígeno, de magnesio, de manganeso, de zinc, los iones que sean necesarios, los iones negativos, convocarlos para en esas regiones donde tenían las neuropatías, que allí entren a equilibrar el exceso de iones positivos, que es lo que produce lo que es producido por la acidosis. Y por eso es el impacto de que merma el dolor, porque merma la inflamación, ¿cierto? Y entonces neutraliza lo que más compunge, lo que más agrede al paciente, que es el dolor. Entonces la neuropatía, con lo que siente el dolor por la inflamación, en este caso, que es similar a lo que hace un herpes. Lo que hace un herpes es desmielinizar, comerse la envoltura de los axones de las neuronas, y entonces eso genera un gran dolor. Okay. Lo más grave de un herpes es la crisis desmielinizante, porque es como que a un caucho de la energía eléctrica lleguen los ratones y se le coman parte de la envoltura de caucho que tiene el revestimiento, que protege que los hilos internos al cable, que son los que transportan la energía, la electricidad en este caso, de un cable de energía, se lleguen a quedar desnudos y se enlacen unos cables con otros, y entonces hay cortocircuitos. El dolor tiene que ver con los cortocircuitos. Entonces, claro, lo que hace la NIUMI es ordenar esa banda de iones negativos en tu cuerpo para que neutralicen los positivos. Y eso es una cosa verdaderamente maravillosa. Eso es como la explicación que damos al respecto, ¿sí? Gracias. Y usted, hermano, tiene todo el derecho a emocionarse y a contar con fervor su experiencia, porque para usted es muy válido y para para cualquiera sería igualmente válido. Gracias, amigo Guillermo. Doctora Muchas Marta gracias, Guillermo, muy amable. Qué bueno, qué bendición, lo felicito. Gracias. Doctora Marta Lucy, muy buenas noches. No tienes el micrófono cerrado, porfa. Ya lo estoy escuchando. ¿Cómo están? Muy buenas. Muy bien, Artica, muy bien. Sí, doctora. Aquí escuchando la explicación tan pormenorizada que está dando mi primo. Hola, primo Guillermo. ¿Cómo estás, Guillo? Ay, yo quiero ser muy bien. Bueno, qué bien. Ajá. ¿Qué nos puedes aportar con respecto a este caso del amigo Augusto? 30 días, 17 años con dolores, y en 30 días también mira todo ese beneficio que él ha tenido, donde nos ha transmitido y nos ha contagiado esa alegría, ¿cierto? Entonces, hemos notado que en algunos pacientes es mucho más rápido, en otros pacientes un poco más lento, pero igual es válido. A él esto lo actuó inmediatamente porque fue en 2 días.
después de 17 años de tomar tramadol, y él tiene algunas inquietudes también. Él dice, pero no entiendo esto, ¿por qué ha sucedido? Igual mire ese cuerpo tan intoxicado que tenía por 17 años con tramadol, y mire la actitud con que él nos manifiesta esto, mi doctora. Mira, desde el punto de vista de la cuántica, hay un concepto que es importante, que ojalá todas las personas que empecemos a usar el accesorio lo tengamos muy en cuenta, y se conoce como el poder de la intención. Es como que si a nivel del cuerpo nosotros le diéramos permiso a una información que está entrando a ayudar, ¿sí? Cuando una persona tiene en su mente y en su corazón la actitud de querer recibir ayuda, eso ayuda a cantidades. Y me encanta del señor Augusto que tiene esa actitud, tiene una actitud de que esto me está ayudando. En la medida que yo permito que suceda, también es muy probable que la misma situación con otra persona que tenga una actitud muy negativa no se dé, ¿sí? Y eso es básicamente porque a pesar de que hay una física alrededor del tema con los electrones, también estamos hablando de la energía, ¿sí? Y la energía en general, podemos decir que es de alta vibración o es de baja vibración. Si es una energía de alta vibración, es más fácil que fluya para que vaya al sitio donde hay problemas y los empiece a equilibrar. En cambio, cuando la resistencia, esto que va a servir, esto yo no creo que funcione, esto es algo como demasiado simple para que pueda producir semejantes efectos. Al principio la gente en general, y me incluyo todavía, es escéptico, ¿no? Sobre todo es una cosa nueva que apenas estamos empezando a comprobar personalmente, y sobre todo a observar con las personas con las que hemos tenido el privilegio de ir compartiendo la experiencia. Y efectivamente, lo que sí notamos, y es muy claro, es que tanto la persona que lo está compartiendo le diga, mira, simplemente piensa que esto es una energía amorosa, se conoce como energía radiante, energía armónica, la energía del amor, la energía la energía que permite que todo en el universo vibre en forma armónica. Entonces, si uno está en esa actitud, lo más probable es que le actúe mucho más rápido, ¿sí? Y es admirable que en el caso de don Augusto, con un proceso tan crónico, haya tenido una respuesta tan rápida. Me parece excelente y lo felicito, don Augusto, porque ojalá todo el mundo tuviera esa actitud frente a un proceso tan largo y tan complicado y tan doloroso como es el de la neuropatía diabética. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable. Créame que estoy muy admirado de todos ustedes y este gran beneficio, sinceramente. Amigo Augusto, usted tiene una inquietud. Usted me decía que tenía una inquietud que la quería compartir, que me decía que no sabía cómo había actuado, algo así me tenía de pronto para que ellos nos den su apoyo desde su experiencia y desde su profesión. Gracias. Pues una parte ya me la contestó la doctora y don Guillermo. Sí. Esa era una de las partes de mi inquietud, ¿por qué funcionaba esto como tan rápido, con tanta trayectoria de doler, ¿no? de molestar y tener un cambio tan rápido en el cuerpo? Es que yo todavía no lo creo, sinceramente, no he aterrizado, sinceramente. Entonces, esa era una parte, pero entonces ya me lo explicaron ellos, pero tengo otra, si es tan amable. ¿Se puede? Sí, señor, bien pueda. La tarjeta, yo sé que la tarjeta funciona en toda parte del cuerpo y así ha pasado según los testimonios que yo he llegado. Pero yo quiero preguntarle a la doctora, leí algo sobre el chakra, el número 3, que es en el esternón, por eso yo la tengo aquí arribita.
A ver qué me puede decir la doctora de esta posición de la tarjeta en el chakra, los que creen y los que piensan en bien o no sé. ¿Es tan amable, doctora? Mira, el concepto hindú del movimiento de la energía tiene directa relación con los centros o sellos de energía, que son como, la palabra chakra significa rueda, ¿sí? Y son como una especie de lagunas en donde si uno tuviera como un péndulo o tuviera unas varillas de radiestesia, todos los seres humanos tenemos esos lagunas de energía en diferentes partes del cuerpo. Los más grandotes son los que se conocen como los 7 chakras. Cada uno de esos chakras tiene un objetivo y en especial el tercer centro de energía es como un radar. Es el conocido como el plexo solar. Plexo. Y imagínense, es como que si desde por allí entra principalmente la energía y por allí la percibimos. Es como si nosotros tuviéramos un radar aquí en el centro del pecho. Y por eso es que los seres humanos intuimos, por ejemplo, la presencia de una persona sin verla, solamente con ese radio que nos da el campo electromagnético humano y que está muy dirigido por el tercer chakra. Entonces, el tercer chakra es el que emite información y el que recibe información. Ahora, desde el punto de vista de sanación, se supone que debería ser más a la altura del timo, que eso en medio de las tetillas, en el caso de los varones, o en el medio del busto en las mujeres, que es donde está la glándula del timo, que es la glándula encargada de conectarnos con el sistema inmunológico. ¿Sí? Es una glándula que está muy atrofiada en muchas personas, pero que en la medida que estamos haciendo este proceso de despertar de conciencia, se ha ido desarrollando nuevamente, y esto es lo que permitiría entonces la entrada de esa información. Sin embargo, desde el punto de vista de este accesorio, afecta todo el campo electromagnético del individuo. Se recomienda que no esté a una distancia más allá de 30 centímetros. Pero, por ejemplo, para dormir, pues debajo de la almohada. Si tienes dolor de cabeza, en la zona local, dolor de oído, dolor de garganta. Pero en general el timo es un lugar muy bueno porque tiene que ver con el sistema inmune. Gracias. 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 Tengo por último para mí, porque yo sé que tengo algo muy importante que yo he sentido y lo puede sentir mucha gente, pero el por qué es. Resulta que yo me siento con una paz interna, diferente a lo de anterior, de lo que yo pensaba, de muchas cosas, aún de errores y todas cosas, pues yo ya no alego, no me pongo de mal modo, no, en ninguna forma. Ha cambiado para mí hasta eso, doctora. Ha cambiado la frecuencia. Miren, yo la vez pasada les estuve mostrando una figura en donde realmente el campo electromagnético que generamos los seres humanos desde el corazón es un toroide de energía que es tridimensional. Y ese toroide cambia literalmente la frecuencia dependiendo de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Entonces, cuando el individuo entra en coherencia, la frecuencia se hace más rápida y entonces todos los aspectos de su ser empiezan a mejorar, o empiezan a alinearse. Entonces ya muchas actitudes que antes estaban totalmente alteradas por el miedo, por el dolor, por la sensación de abandono, por todas las emociones que manejamos los humanos. Cuando ya esto cambia, entonces obviamente que cambia también
tu manera de relacionarte con las demás personas, la manera como los estás viendo ya, porque antes muy probablemente de la misma angustia que genera el dolor, las personas se sienten muy irritables, como que la gente no entiende lo que significa estar en un momento de dolor y se siente que no son comprendidos. Entonces se vuelven muy aislados, se molestan muy fácilmente, pero en la medida que tú cambias, porque ya te sientes mejor, entonces te llenas más de un amor. Qué bendición. Gracias, doctora, por esa explicación tan buena. Excelente. Amigo Guillermo, Gracias. para anotar algo, amigo, con respecto a las dos inquietudes de nuestro amigo Augusto. Sí, complementar ahí simplemente lo que dice Marta, en que yo lo entiendo de igual manera, lo que el accesorio genera e induce, que lo tenemos nosotros. Nuestro corazón funciona como una bobina, ¿sí? Las 7 capas del miocardio son literalmente una bobina magnética que induce un campo eléctrico, y el campo eléctrico va a sostener al campo magnético, y ya ahí tenemos la base fundamental de un toroide. Así funciona el Sol, así funciona la galaxia, así funciona el universo, así funciona desde un átomo. Entonces, lo que se ha logrado y que lo manifiesta Augusto como estar en paz consigo mismo, es que se logró reconciliar a los iones positivos con los iones negativos. Se pusieron en la balanza y entonces vamos a jalar la rueda para el mismo lado. Porque si es que unos tiran de un lado y otros tiran para otro lado, más bien vuelcan el carruaje, que somos nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando ellos hacen la fuerza y hacen el equilibrio, entonces yo a eso le llamo afinación. Marta lo acaba de decir, coherencia, ¿sí? Es similar. En música hablamos de afinación de las microcuerdas, ¿cierto? Porque finalmente todo en nosotros son cuerdas, como la teoría cuántica de las microcuerdas, de las cuerdas, en donde toda cuerda hay que tensarla de tal manera que dé una afinación, dé un registro de frecuencia determinado. Y así tenemos millones de cuerdas en nuestro organismo. Y finalmente la tensión o la distensión en esas cuerdas lo generan los iones positivos y negativos. Entonces, cuando la NIUMI entra y hace desde las altas frecuencias de la luz, porque eso es lo que nos aporta la tarjeta, alta frecuencia de luz emparentada con un con un re musical. Y ya hablo directamente de un re musical, porque cuando Johannes recibió del científico, le dijo, es que esto funciona, hace un funcionamiento en función de 18 hercios. A mí me están diciendo en música todo lo que es 18 hercios y los múltiplos de 18 hercios que tienen que ver en especial de 18 por 8, que es 144, y los millardos de ahí en adelante. Es decir, cada vez que se multiplica por 1000. Entonces, 18.000, 18 millones y las demás más altas vibraciones que son ya correspondientes a lo que llamamos la luz. Entonces, desde el orden superior de donde nosotros somos hechos y todo está configurado según esa dinámica, nosotros somos unos resonadores. Nos volvemos en resonadores del orden natural. Y entonces es donde se hacen las paces, y por eso todas las microcuerdas se van a afinar orquestadas por el director de orquesta, que es la NIUMI, y por eso se coloca aquí a nivel del timo, porque a nivel del timo estará garantizándose el trabajo con el sistema nervioso central, entre otras cosas. ¿Sí? La depresión merma, porque la depresión tiene que ver con las glándulas suprarrenales, que están exactamente detrás del timo, en la parte superior de los riñones,
y cosas por el estilo. Todo comienza a modificarse porque se reafina totalmente el instrumento musical que nosotros somos. Y comenzamos a sonar bonito. Hacemos música. Entonces, lo que antes era una discusión, una pelea, ya es una armonía, ¿cierto? Porque esa es la ley de la creación, es la armonía. Excelente, no, excelente, Guillermo. Gracias. Amigo, ¿tiene otra inquietud? Se escucha entrecortado. Sí. Sí. ¿Tiene alguna otra inquietud, amigo? A ver, sí, hay gente que le funciona la tarjeta y hay veces que no le funciona. Ya sabemos por qué, muchos motivos. Ya lo hemos, los que ya hemos estado escuchando los UNES, sabemos por qué, cómo. Pero entonces, ¿puedo decir mis ganancias, mi cheque? Bueno, no, Si no me puede. Luego en la próxima hablamos de, digamos, de estos grandes beneficios económicos que me parece maravilloso. Ahorita estamos hablando de los testimonios de los beneficios que tiene la NUMI, pero sí, claro, eso hay que hablarlo, por supuesto. Pero lo dejamos para la próxima, ¿le parece, mi estimado amigo? Augusto, Gracias, muy amable. Augusto, una pregunta de mi parte. ¿No te molesta mostrarle a nuestros otros 48 interlocutores que tenemos en la sala hoy por qué hemos de creerte a ti? Demuéstranos con algo que tú sí has sido diabético. A ver, es muy fácil y no me molesta de ninguna forma porque yo supero, en mi vida he superado muchas cosas que me han sucedido y nunca me he achicopalado para nada. Yo soy todoterreno. Eso es. Importante. La diabetes, por yo no haberme cuidado, que eso nos pasa a muchos por muchas cosas, enfermedades, lo que consumimos. Yo fumé y tomé harto cuando joven. Y resulta que eso se me taponaron las venas de los pies. O sea, no había oxigenación en la sangre. Fue lo que dijeron los médicos. Entonces ocurrió lo siguiente, con el mayor gusto. Feliz y contento. Feliz y contento. No estoy aburrido porque yo siempre digo, Dios me tenía a mí para vivir mucho tiempo. Hasta mucha edad, quién sabe hasta cuándo. Y ahorita que llegó esto, pues qué bendición. Pero entonces él tenía la ciencia y él tenía todo preparado para mí para que yo siguiera viviendo. Porque los médicos me dijeron, amputamos o muere. ¿Esto es así? Ajá, sí, claro. Bueno, hicieron posiblemente lo que mejor tenían para hacer, que era salvarse la vida. Enseñanza. Ahora, lo que en ese momento era que no llegaba oxígeno a las piernas, ahora se tradujo en que no te llega oxígeno a los nervios, porque la polineuropatía, ¿sí?, es que le hace falta oxigenación al sistema nervioso, y eso es lo que le causa dolor, porque la neurona necesita el oxígeno, igual que nosotros, tiene el bendito vicio de que no puede vivir sin oxígeno. Nosotros no podemos pasarnos sin respirar 1 o 2 minutos porque ya estamos al borde de la muerte. Entonces, los nervios, con mayor razón, ellas necesitan del oxígeno y de los azúcares, ¿cierto? Pero irónicamente, mira, un exceso de azúcar, mira lo que le hace a los, ¿sí?, ¿por qué? Nervios. Porque un exceso de azúcar para los nervios
en donde ella necesita azúcar, pero por favor, no necesita estar en un tejido totalmente inundado de azúcares, ¿sí? Ni mucho menos azúcares acidificados. Es importante tener en cuenta eso. Es diferente tomar, por ejemplo, algo que tiene miel a algo que fue sobreendulzado con azúcar refinado blanca, ¿cierto? Porque los sulfitos mismos, derivados del ácido sulfúrico, pues son acidosis. Entonces, lógicamente que eso va a enervar a los nervios, ¿sí? Y entonces el dolor es precisamente eso. Ahora, ya no te duelen las piernas, ya no las tienes, pero te estaban doliendo todos los nervios del cuerpo, ¿sí? Es decir, la acidosis se transfirió a otro lado, ¿sí? Es decir, tenías la misma cosa. Lo que pasa es que no te pueden arrancar los nervios de todas partes, porque pues los nervios están en todo el cuerpo, absolutamente en todo, ¿sí? Por eso había que ir a una solución de fondo. Ahora, todavía es demasiado temprano para decir que ya es la solución para ti. Hay que seguir trabajando en eso, ¿cierto? Porque la causa todavía está allí. Un mes es demasiado pronto y será una cuestión maravillosa que ya no tengas el dolor, ¿cierto? Y claro, mientras tengas el accesorio, pues vas a mantenerte cada vez mejor y con seguridad, con el tiempo, va también trabajando con lo que sea, con los virus, con las bacterias, con los péptidos, ¿sí? Para equilibrarlos ya de origen y quitar la causa verdadera de tus dolores y de tus molestias a nivel de salud. Y no solamente de la diabetes, de todo, absolutamente todo. Porque todo obedece a la misma energía. Gracias, yo quisiera aportar también algo, señor Augusto, y es que es muy importante que ahora que usted ya se siente mejor, también vaya asumiendo mucha responsabilidad sobre su proceso de autosanación. El accesorio es una herramienta maravillosa porque lo está liberando del dolor, pero como dice Guillermo, hay que ir a la causa, ¿sí? Y dentro de eso hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimentación que usted maneja, para que su alimentación sea más alcalina que ácida, ¿sí? Y hay alimentos que tradicionalmente ya están identificados como los más alcalinizantes. Entonces, por ejemplo, en el año 2015 hubo un médico internista de origen venezolano que hizo una investigación sobre cuáles son las causas que más nos afectan la salud en Latinoamérica y encontró 7 razones. La principal y la que más afecta a la población es las enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con problemas de hipertensión arterial, que es un síntoma, pero que puede ser causado por un problema cardiovascular o por un problema renal o por un problema de suprarrenales. Y esa situación es producida por los alimentos que ya más adelante le voy a contar. La segunda causa de mortalidad es el problema de la diabetes mal cuidada, ¿sí? La tercera, el cáncer. La cuarta, enfermedades que ya no son mortales, pero que la morbilidad es muy, muy fuerte, porque son, por ejemplo, el problema del hipotiroidismo. Las personas que no están controlando la tiroides tienen una calidad de vida muy desagradable. El quinto son las enfermedades producidas por los problemas inmunológicos, ¿sí? Entre ellas está la artritis reumatoide, está la esclerosis múltiple, enfermedades como la dermatomiositis, la psoriasis. La sexta causa de muerte y morbilidad en Latinoamérica es el problema de la osteoporosis, que una fractura puede conllevar a una neumonía y nos saca también de esta dimensión. Y la última es la bendita enfermedad de Alzheimer.
que no es mortal tampoco, pero que produce una incapacidad tremenda. Entonces, cuando los científicos investigaron que estas eran las 7 causas, empezaron a hacer estudios con el genoma de las personas que sufrían de estos problemas. Y ahí encontraron algo muy interesante, y es que literalmente en el genoma de las personas que sufrían cualquiera de estas 7 enfermedades estaba presente una información genética muy ligada al origen indígena, ¿sí? Entonces, si cualquiera de nosotros se pone a mirar sus ancestros, todos prácticamente tenemos en alguna parte algún ancestro indígena, pero los que sufren de estas enfermedades mucho más, ¿sí? Entonces dijeron los científicos, pero esto qué tiene que ver con las enfermedades, y lo tiene que ver todo, porque cuando llegaron los españoles a América, resulta que los indígenas solamente comían frutas, verduras, raíces, semillas, pescado y agua, y pare de contar. Entonces, cuando ellos llegaron y vieron que eso era lo que comía esta gente acá, dijeron, no, qué comida tan sin sabores. Entonces nos trajeron lo de ellos, nos trajeron las vacas que acá no existían, con ellas nos enseñaron a tomar leche con todos sus derivados, nos enseñaron nos trajeron los cerdos, y con ellos todos los jamones, los chinchurrias, los chorizos, los chicharrones y todo lo que empiece por che. Nos trajeron las especias, la pimienta, los cominos, todas esas que traían de la India. Y también nos trajeron el azúcar, la caña de azúcar no existía por acá. Entonces, además también nos trajeron frijoles, lentejas, garbanzos, avena, soya. Todos esos alimentos también los trajeron los españoles. Entonces, cuando los indígenas empezaron a comer esto, dice la historia, y eso lo encuentran en Google si quieren, dice la historia que murieron más indígenas por los problemas de alimentación que por los mismos problemas de la política de la conquista. Así que nosotros apenas llevamos 500 años después de que llegaron los españoles, y puede que ya no nos muramos por un churrasco, comer un churrasco, pero lastimosamente en nuestro genoma todavía no existen las enzimas y las sustancias que son capaces de degradar ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué hicieron los científicos para tratar de cambiar la situación? Quitarle a los pacientes todo tipo de alimentación que hubieran traído los españoles. Y adivinen qué pasó. Pues que los pacientes de las 7 enfermedades mejoraron muchísimo solo con el cambio de alimentación. Así que, moraleja, ya sabe lo que no debe comer. Correcto. Bueno, Correcto. en este libro, La paradoja vegetal, el doctor Gundry, no sé si la están leyendo sí. perfectamente, yo lo leo aquí al contrario. En este libro, él dice que para que la especie humana verdaderamente haga una mutación de orden genético, se necesita un alimento sostenido durante 10.000 años. Apenas llevamos 500. Por eso, y los españoles llevaban más de 10.000. Sí, así es. Claro, no nos hemos acostumbrado a esa mistura de cosas, y entonces el genoma reacciona contra algo de la cual tiene que defenderse, ¿cierto? Por eso es la paradoja vegetal, porque ellos aquí comían de una manera muy naturalista, ¿cierto? Mientras que los otros trajeron una cantidad de cosas, y uno dice, ¿y cuál es el problema si nos trajeron el maravilloso trigo? Sí, pero lo que no nos dicen es que el maravilloso trigo contiene el germen de trigo, y entonces el gluten, y entonces el gluten te perfora los intestinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se come la mucosa gástrica, ¿sí? Porque eso el vegetal está defendiendo su semilla, y para poder defender su semilla
hace lo que hace. Entonces, ella por defender la semilla, en este caso, del gluten del trigo, ¿sí? Porque él quiere es progresar como especie. El trigo no quiere ser comido. El trigo quiere seguir siendo trigo. Se produce lo que se llama como intestino permeable. Exactamente. Y eso es lo que irrita las paredes del intestino y genera la migración de virus y de bacterias al sistema sanguíneo, y ahí es donde nos enfermamos todos. Bueno, ahí tiene la génesis de una cantidad, una saga de enfermedades tremendas. ¿Sí? ¿Y quién discute algo en contra del trigo? ¿Sí? Pero es detalles. Maravillosa. Excelente. Hoy ha sido un programa bien interesantísimo. Yo quería comentarle un caso que viene, amigo Augusto, muchísimas gracias. Voy a complementarlo con un caso que me contaron. No sé si la persona que está aquí en sala lo quiera compartir personalmente también. Me encantaría, pero se lo voy a dejar a su criterio si alza la mano. Resulta que antes de ayer o hace 3 días llevaba un balde con agua. Oigan esto que pasó hace 3 días, un balde con agua, y se le cayó en su dedo gordo. Se le cayó ese balde con agua y el dolor fue inmenso, impresionante. Esta persona lo que hizo fue quitarse inmediatamente la Numi y se la colocó en el dedo. Ella me cuenta, porque es una mujer, ella me cuenta que normalmente cuando se da golpe le salen los morados. Y bueno, pensaba que se lo había fracturado. Se coloca la Numi ahí, se lo deja. Oh, sorpresa, en la noche no tiene morado. Oh, sorpresa, el día. Bueno, adicionalmente me dice que por la tarde se coloca un parche del dolor también, y se lo colocó ahí, aparte de que se amarró la Numi y se colocó un parche. Y ya por la noche no tenía dolor, y al día siguiente sin dolor y sin morado. Eso sucedió y eso actuó muy rápido la Newmicar. Ese es el caso número 1 que ojalá esta persona que está en sala nos lo pueda compartir, que me pareció espectacular. También tuve otro caso de una persona, y se lo voy a dejar aquí para que nuestros especialistas nos comenten al respecto, algo muy rápido. Una persona que llevaba 4 años sin levantar el brazo, aquí ¿cómo le llaman? El manguito rotador. El manguito rotador o la cápsula, sí. 4 años sin levantar el brazo, se la colocó 15 minutos, 20 minutos la Numi, y yo pensé que esta persona pues estaba jugando, diciendo, mira, yo no podía alzar el brazo hace 4 años, es un profesor de física, y a los 40 minutos ya no tenía nada. Entonces, mire cómo actúa en ocasiones, porque esto yo lo he visto en ocasiones, actúa muy rápido la Numi. Estos 2 casos han sucedido en menos de 4 días. Entonces son casos que nos sirven para una eventualidad, y así hay muchos a nivel internacional con personas que se han cortado, que han tenido heridas, que han llegado y que uno reacciona automáticamente y se puede colocar el accesorio. ¿Qué nos pueden decir nuestros amigos Guillermo y Marta? O Marta y Guillermo, como quieran. Primero las damas. Bueno, en principio lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? O sea, realmente no es que haya una magia en esto. Y en eso me gustaría que fuéramos muy claros. Se ve como milagroso, pero siempre la palabra milagro se utiliza es como un reemplazo para no decir no entiendo cómo funciona, ¿sí? Correcto. Pero realmente no es algo que sea mágico, sino que es física, es un principio de la física. Hoy en día la tecnología nos permite lograr comprender cómo funciona la energía y las direcciones y la geometría que está unida y relacionada con ello. Entonces, comprender que lo que está haciendo el accesorio es armonizar esto a través de una serie de electrones que están permanentemente nivelando la energía. Entonces, pues es más fácil y ya no vemos una cosa milagrosa, sino simplemente un principio de la física que cada persona lo puede amplificar si su actitud para recibirla
es de que esto me lo va a mejorar, esto, con esto me va a sentir mejor, con esto mi dedo no se va a inflamar, y así, o sea, es porque yo ya le entrego la intención a esa tarjeta, y miren que algunos de los profesionales que han intervenido hacen mucho énfasis en que incluso uno le diga a la tarjeta para qué la quiere. Desinflámame mi dedo, o quítame el dolor en la rodilla, o hace, o sea, porque yo ya la estoy programando. Recuerden que eso también, la voz es una vibración, ¿sí? Y eso está demostrado por Masaru Emoto cuando nos mostró las figuras que se producen en el agua cuando tú le pones una intención. Entonces, esto funciona de la misma manera, o sea, es energía que la estamos viendo en forma inmediata como se está manifestando, lo cual es hermoso, es maravilloso, y pues qué bueno para las personas que ya están sintiendo las reacciones tan rápido. Gracias, mi doctora. Amigo Guillermo. En biomagnetismo, hace 7 años, finales del año 2013, me compartieron las cuestiones de biomagnetismo en España. Comencé a aprender aquello, y en ese momento incluso yo había viajado a España en esa oportunidad con mi hombro derecho congelado. Entonces, y los 3 meses que estuve en esa oportunidad, que siempre estaba 3 meses, fue dando seminarios y conferencias en 10 ciudades de España, cada 8 días en una ciudad diferente. Yo con mi brazo que no los podía mover, ¿sí? Entonces tenía que escribir en la repisa de una manera así muy cortita porque no podía levantar totalmente la mano. Y en el último seminario me encuentro con un médico amigo, y el tema se prestó porque finalmente dije, y queda faltando solamente para este curso de autocuración y sanación, recuperar mecanismos para recuperar la memoria magnética, porque nosotros somos un ordenador biológico, y en los ordenadores toda la memoria de los archivos, tanto lo que guardamos como el Office y todas las cosas, todo se guarda magnéticamente. Entonces, nosotros somos un ordenador biológico también, y todo funciona por magnetismo. Entonces pero no existen, al menos no conozco una técnica que trabaje con el magnetismo directamente, más allá de la resonancia magnética, por ejemplo, pero es solamente un método diagnóstico, y no es para curar una enfermedad, ¿cierto? Entonces decía, y levanta la mano un médico amigo que había ido a Madrid desde Granada, me dice: Guillermo, yo hice un seminario con el doctor Isaac Gois en Málaga en el año 2006 o 2007, y durante 4 días recibimos cómo curar las enfermedades. Éramos 80 médicos aquí, todos españoles. Cómo curar las enfermedades a partir del uso de los imanes, a partir de preguntarle al cuerpo qué es lo que está desbalanceado y equilibrarlo con los imanes. Pues aprendimos a curar las enfermedades con imanes, ¿sí? Y entonces yo dije, si eso existe y viene desde América, es una lástima que en Colombia no conozcamos esta disciplina, ¿cierto? Viniendo yo de allá, y allá no la conocemos, al menos en Colombia. Me dice, pues sí se conoce porque yo sé que en Ecuador, me dijo el doctor, yo sé que en Ecuador hay aproximadamente 1000 médicos que ya trabajan con biomagnetismo allá. ¿Y cómo en Ecuador? Ecuador es vecinito allí, es un país pequeñitico a comparación de Colombia. Me dijo, pues sí, allá le han abierto las puertas al doctor Gois. Bueno, en fin, me vine con ese conocimiento, me compartieron eso, y me vine con eso a estudiar aquí directamente esa técnica. Y ahora soy biomagnetista, ¿sí? Porque yo fui mi primer paciente. Este amigo me regaló 4 imancitos, y esos 4 imancitos yo los utilicé para hacerme mis terapias, porque cuando llegué no
me era difícil conseguir esos imanes. Con el tiempo conseguí, pero en esos momentos, con esos 4 imanes, yo me hice la terapia y duré 2 meses para descongelar mi hombro derecho, ¿sí? Y en 2 meses estaba totalmente descongelado y ahí yo podía hacer ya los movimientos totalmente, ¿sí? Y en esa época podía ir a Medellín y allá me colgaba en el metro totalmente colgado así en las barras esas del metro. Entonces pude solucionar el problema y era la cápsula totalmente congelada allí, ¿sí? Entonces, cuando se logró drenar esa acidosis acumulada allí, y entonces me di cuenta cuál era la causa principal. La causa principal era una bacteria que vive en la 7ª vértebra cervical. Se llama Streptococcus fecalis y está allí, vive allí en todos los seres humanos y cuando se pone patógena, entonces riega la pus que ella produce, la caca que ella produce, su estiércol, es una acidosis. La riega inicialmente al sitio donde vive el virus que se asocia con ella, que casi siempre se llama un virus que se llama meningitis, el virus de la meningitis. El virus de la meningitis se va a ir hacia el cuerpo por todos los nervios, porque de la meninge, ya sea cerebro o ya sea en la parte raquídea, de ahí salen, por la meninge salen los nervios. Entonces, esa pus se va por los nervios y ataca, va a lo largo de todos los nervios, pasa por el hombro, aquí ella viene por aquí, pasa por el hombro y en el hombro deposita acidosis, y en el codo, y en la muñeca, y en los dedos, y se baja por toda la columna y va a las caderas, a los tobillos, a las rodillas, a los tobillos, a los dedos de los pies, inunda desde la coronilla a los pies. ¿Por qué? Porque el virus vive entre el tiroides y el bulbo raquídeo. Es decir, lo primero que inunda de acidosis es el cuello, con lo cual ya tiene problema de tiroides, problema con el hígado, ¿sí? Problema con el metabolismo, problema con el estómago, es decir, con toda la digestión, y eso se va y nos inunda todo el cuerpo. Entonces, esa es la primera causa de la cosa del hombro. Entonces, cuando la Newmicar hace esto y lo hace en cuestión de minutos, equilibra la acidosis, ¿sí? Porque pone a drenar al sistema directamente a riñón. Entonces, le quita el bloqueo tremendo que tiene allí, porque es como una rueda que no camina porque le han metido palos a los dientes y entonces, claro, no camina la rueda. Entonces, allí, esto que es como otro chakra menor, ¿cierto? Se desatasca y entonces comienza a rodar nuevamente. Se descongela la cápsula porque siempre la acidosis quema, pero también hace otra cosa, congela. Como el alcohol te arde, pero también sientes la frialdad, ¿sí? Algo así, algo similar así, y también arde, porque le puedes coger la llama y ponerle al alcohol y enciende. Entonces, todo eso son simbología para decir que se combate esa cuestión allí porque hace un proceso de descongelamiento y eso lo hace de una manera térmica, es decir, esto es termodinámica. El principio es termodinámico y eso lo debemos entender desde la cuántica y lo hemos estudiado con los cuánticos. Cuando los cuánticos nos hablan de magnetismo, nos están hablando de termodinámica y es termodinámica a nivel del universo. Entonces, los principios son físicos. Esto no es medicina, es física. Aplicado a la medicina, aplicado a los dolores del ser humano. Sí. Hay que aclarar algo, que la Newmicar no tiene magnetismo, no tiene magneto, no. Para que las personas por primera vez es sin magnetismo, entonces para hacer esa aclaración, no es magnética. Sí, no es magnética, ella no actúa polarizadamente, ella actúa es con la vibración y cuando actúa a nivel de la vibración
actúa a nivel de la afinación. Lo que pasa es que ella nanotecnológicamente tiene el principio por el cual desde la luz ya viene afinada la información, pero para poder garantizar que esa luz esté en la forma de onda correcta es porque está guardada en magnetismo. ¿Quién la guarda en la Tierra? El núcleo central de la Tierra. El núcleo magnético de la Tierra es la que guarda la información. Y el ser humano no ha entendido tanto el magnetismo como para llegarlo a transformar. Nosotros no transformamos el campo magnético, al menos no hasta ahora. El campo eléctrico sí lo transformamos. Podemos hacer energía eléctrica a 60 hercios, en Europa a 50 hercios, podríamos ponerla a 40, podríamos ponerla a 30, podríamos ponerla a donde nos diera el lugar, ¿cierto? Porque la electricidad es así, se ha logrado poner a la raza vibratoria que se quiera, a la ciclicidad que se quiera, a las revoluciones por segundo o por minuto que se quiera, ¿cierto? Pero el magnetismo no. El magnetismo sigue siendo una energía pristina, original. Original, or y gen. Or es luz, gen es genética, nuestra genética es de luz. Ese es el origen de la vida. Ok, hermano. Muchas gracias. Lo que sí tenemos testimonios es la NIUMI, nuestro accesorio cuántico, en cuestión de dolores, actúa rápido. Eso sí hay muchísimos testimonios. Entonces, lo que nos acaba de explicar nuestro amigo Guillermo es algo. Nos hemos pasado ya 7 minutos. Hay una manito levantada, nuestro amigo Eurípides. Muy buenas noches. Eurípides. El micrófono. Ya. Micrófono. Ya. Segundo. Ya. Sí, señor. Bueno. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, para saludar a mi querido paisano Augusto. Qué bueno que un paisano mío esté en estas condiciones y que le aporte a Colombia y al mundo todas estas maravillas. Le quiero hacer, paisano, una pregunta pequeñita. Durante el tiempo que usted ha utilizado el accesorio, ¿usted se ha hecho chequear del médico para saber cuál es su concepto? No lo he hecho porque estamos ahorita en chequeo, sí, por ahí esta semana entrante, pero gracias por avisarme porque yo tengo tiroides, tengo pues la azúcar elevada, no está normal. Problemas que deja la diabetes hay veces que son delicados y uno ve no lo siente. La vida del promedio de vida del diabético es corta. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Si no se Muchas cuida. gracias, amigo Eurípides. Por aquí hay otra manito levantada. Sí, es que hay veces, ¿Cómo? A mí me puede controlar el accesorio, me puede controlar a mí el azúcar, o sea, los niveles de azúcar o la tensión o otras cosas. Pero si uno sigue comiendo, porque se me controló el azúcar y mejoré, sigo comiendo dulce, no, eso no da para nada. Y eso es lo que pasa y nos afecta a nosotros muchas veces, ¿cierto? No tomamos la conciencia. Augusto, una pregunta. Bueno, muy bien. Otra pregunta tenemos otra manito levantada. Voy a hacer una pregunta, Augusto. Augusto, ¿a ti te llegaron a recomendar que te tomaras una aspirina diaria o una aspirineta o una Sawin, una warfarina, un anticoagulante? Sí, yo tengo por receta tengo una aspirina diaria después del almuerzo, todos los días, una. Ajá. Como anticoagulante, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Y consumo el jengibre, la cúrcuma. Sí, muy interesante ese dato. ¿Por qué te hago la pregunta? El doctor Goy dice
La clamidia trachomatis, que es la causante de la verdadera diabetes, lo que genera es, hace un impacto sobre la sangre de acidificación que la convierte en ligeramente más delgada, la adelgaza, ¿sí? Le interfiere el factor de coagulación y la pone más delgada, con lo cual la sangre va a correr más rápido que antes porque está más delgada. El impulso cardíaco hace que si es más líquida, entonces corra más rápido. Y eso genera la disfunción que genera es que, doy una esperita a ver si, la disfunción que genera es que como los azúcares en la sangre, ellas son unas moléculas muy largas, de cadena muy larga, entonces los azúcares tienen que entrar por los capilares hacia el sitio donde tienen que llegar a la portería de unos condominios que se llaman tejidos, donde habitan las células, porque el azúcar está destinada para las células. Entonces, el azúcar tiene que coger ese caminito hacia el tejido para poder llegar a la portería, en que se le abra la puerta de la portería donde hay un portero que se llama linfocito T, que no es producido por el páncreas sino por el timo, por eso se llama linfocito T, T de timo. Entonces ahí él permite con su llave, le abre la puerta y entra el azúcar al tejido y se reparte entre las células. Pues bien, cuando la sangre aumenta su velocidad, entonces el azúcar no entra al capilar. Y como no entra al capilar, se queda dando vueltas en la sangre. No entra al capilar, entonces la célula sufre de hipoglicemia. Mientras que en sangre hay hiperglicemia. Ese es el problema. Eso es lo que dice el doctor Gois. Y a él hay que entenderlo y hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque cura todos los tipos de diabetes, tanto las diabetes verdaderas como las diabetes falsas. Si él no curara ningún tipo de diabetes, podríamos decir, no, es una teoría más. Pero él cura las diabetes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le pregunta al cuerpo qué es lo que tiene. Y entonces aplica los imanes allí donde corresponde y entonces encuentra cuál es el verdadero problema. Y él dice, más del 90% de las diabetes no son diabetes, son falsa diabetes. Y entonces dice, ¿y cómo se da uno cuenta cuando es falsa diabetes? Le dice, porque la sangre está más coagulada. Porque el paciente no tiene clamidia trachomatis patógena, sino que tiene estafilococo áureo coagulasa positiva, que también se le llama estafilococo dorado. Oiga, se viene el nombre, estafilococo áureo coagulasa positiva, quiere decir que coagula más la sangre, es decir, la pone más densa y por eso te ponen a que anticoagulen la sangre, porque la tienen más densa. Y eso sí se capta en el serológico, porque en el serológico casi siempre te miden la coagulación, es decir, la viscosidad de la sangre. Si la sangre está más coagulada, entonces recetan un anticoagulante. Entonces, el médico te ha recomendado anticoagulante acertadamente. Pero eso implica de que no tienes diabetes. Ópale, que no tienes diabetes. Y dice, ¿cómo no va a tener diabetes si hay una acumulación de glicemia en sangre? Sí, la glicemia está, pero no por el factor que se supone que debería ser, que es clamidia trachomatis, sino que es por otra. Y es una disfunción del timo, no del páncreas. Esa cuestión. Y allí sí, por eso digo, hay que buscar la causa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una laborcita para con usted, querido amigo, porque de repente no has tenido diabetes. Bueno, amigo, bueno, ahí queda. aquí siempre aprendemos
todos los martes y jueves aprendemos de estos maravillosos especialistas terapeutas. Una última pregunta, porque ya estamos desfasaditos. Última pregunta, señor Jairo. Bueno, ahí está el amigo Gabriel. Y amigo Jairo, abre el micrófono, por favor. Jairo. Por favor, abrir tu micrófono. Jairo, abre el micrófono. ¿No podrá abrir el micrófono? Bueno, No. Gabriel, por favor, abrir tu micrófono. Ah, ya lo tiene abierto. Sí, buenas noches, Leo. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. Es una preguntita para una persona que está interesada si la Neumicar le sirve para un problema de cataratas que está programado para cirugía y él pues tiene la esperanza con el dispositivo para solucionar lo de las cataratas. Esa es la pregunta que tengo. Gracias. Ahí le dejo. He tenido experiencia al respecto de eso y sí le sirve, mínimo para que vaya a cirugía de una manera muy apropiada. ¿Por qué? Porque si él va a cirugía sin ese conflicto con la acidosis que llegó a generarle las cataratas, porque las cataratas es una decrepitud, es prácticamente una necrosis acomodada allí en el tejido del ojo que va formando una nebulosa allí y le tapa finalmente el ojo, ¿cierto? Es producida especialmente por una bacteria, por la más fregada, por la más difícil de todas las bacterias que hay. De las 410 bacterias que se conocen, esa es la única que tiene núcleo y es la única que se puede poner patógena por sí sola. Se llama Mycobacterium leprae, que es la que hace que un tumor se vuelva maligno cuando ya es tumor. Entonces, mientras tanto, mientras la persona no tenga un tumor, entonces ella construye la primera constructora de una catarata. Ahora, la catarata necesariamente la catarata que ya apareció, hay que eliminarla quirúrgicamente, no hay otra manera, ¿cierto? Porque ya se formaron unos tegumentos, unas fibras allí, y entonces lo mejor es retirarla porque está ya oscureciendo el cristalino y obstruyendo la vista. Pero si se deja el origen, si se deja la causa allí, porque es que la Mycobacterium leprae no vive en el ojo, vive en las escápulas y ahí no le van a tocar nada. Entonces, si queda con la causa principal, vuelve y se reproduce la catarata. Entonces, la persona puede entrar, pero si entra sin la infección y entra con sus ojos limpios, por ejemplo, los puede tener enrojecidos o algo así, y si se pone la Neumicar durante los días previos a la cirugía, entonces le van a quedar claritos los ojos, le van a quedar serenitos, que le van a quedar en paz, como dice Augusto, ¿sí? Está en paz el ojo, el cristalino y todo el humor vítreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se equilibra, porque se ecualiza, ¿sí? La energía dentro del ojo. Entonces va y es un éxito, es decir, si la operación queda bien realizada, es un éxito. Y no habrá, el proceso de padecimiento, de recuperación será mucho más rápido, no habrá infecciones ni nada de esas cosas. Entonces, será un buen pronóstico, ¿sí? Eso le querría decir a ese señor. Pero, pues, que esto le vaya a eliminar, no lo hace. No lo hace porque ella no tiene manitos así para quitarle los tegumentos y las fibras que se han hecho ahí. ¿Sí? Sí, ya es un No problema sé si Marta mecánico. Marta, ¿tienes algo para decirle? Sí, no, es un problema mecánico y hay que sacarlo, hay que retirarlo. Claro, hay que retirarlo. Así es. Bueno, muy bien. 46 participantes. Siempre, oye, sostuvimos la sala.
6 participantes. Muy bien. Son las 8:50. Nos hemos pasado, ¿qué? 20 minutos. De verdad, muchísimas gracias, mi doctora Marta, mi amigo Guillermo, muchas gracias, amigo Augusto, a todos los asistentes, de verdad, muchísimas gracias. Todos los días aprendemos, todos los días, de verdad que sí. Pues no queda más que agradecerle a todos los asistentes, no sé qué otra